A grabar en la nube. Perfecto. Eh, Gracias a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación de participar en este webinar. Estaba adelantando a Esteban y a Cristian que para nosotros es súper importante este tipo de instancias porque damos a conocer también la oferta de financiamiento público que hay y sobre todo en dos instituciones que son sumamente importantes para nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile, como es Corfo y como también la ANID. ¿Y por qué no hacerlo desde los propios actores que están en estas instituciones? Nos acompañan Cristian Fernández, que es subdirector de Innovación y Emprendimiento de Corfo Biobío, y también nos acompaña Esteban Zapata, que es jefe de Transferencia y Emprendimiento de la NIT. ¿Ya? Esta sesión va a quedar grabada, la vamos a compartir a quienes aceptaron la invitación de participar de este webinar, y vamos a estar ordenados en 30 minutos cada presentación. Puede haber más o menos tiempo, ningún problema. Vamos a iniciar con Corfo, vamos a continuar después con Anit y al final de ambas presentaciones vamos a dar un espacio de preguntas, consultas y respuestas, ¿de acuerdo? Aquellos que no puedan conversar por el chat, que sería lo ideal, pueden ir dejando sus preguntas perdón, que aquellos que no puedan conversar por voz, pueden dejar sus consultas en el chat, ¿de acuerdo? Así es que, sin más preámbulos, damos la invitación a que pueda iniciar Cristian Fernández. Cristian está, no sé si te necesita Sí, hablar, pero está muteado. estaba muteado. Sí, sí, sí. Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Súper bien. Sí, Cristian, súper Sí, ¿y bien. la presentación se ve también? También. Ya, ok. Muy buenos días a todos. Como dijo Oscar, mi nombre es Cristian Fernández. Yo voy a hacer una presentación de Corfo. Em, Primero quiero agradecer también la instancia, para nosotros igual es importante poder dar a conocer nuestras líneas y sobre todo un poco dentro de las recomendaciones principales es que si ustedes tienen algún proyecto que puedan pensar que calce dentro de la línea, se acerquen a nosotros, nosotros estamos disponibles para poder orientarlo. Y ese es como el primer insumo un poco, de que aprovechen un poco esas instancias que están siempre disponibles. Y un poco para dar contexto a lo que yo quiero conversar dentro de estos 30 minutos, voy a tratar de acotarme dentro del tiempo. Primero quiero dar un contexto bien cortito sobre Corfo. Quiero hablar de los financiamientos para emprendedores. Voy a hablar un poco brevemente del proceso de evaluación de los proyectos para que ustedes hagan una idea también cómo evaluamos los diferentes proyectos, algunas recomendaciones igual como bien acotadas y las preguntas me entiendo que van a estar como al final de las dos presentaciones. Básicamente yo quería partir un poco explicando el proceso que ha tenido Corfo de descentralización. Corfo es una institución que va a cumplir ya 86 años, pero yo creo que dentro de las instituciones del Estado en la que ha tenido más bien un proceso de descentralización. El 2001, por ejemplo, partió los primeros fondos que tenían que ver con apoyando temas de innovación y emprendimiento. ah, Nacieron en esta región a través de una institución que se llamaba Innova Biobío. Después, en 2015, se crearon algunos comités regionales de desarrollo productivo en tres regiones, en Biobío, en Los Ríos y en Antofagasta. Y esto dentro del proceso de descentralización, y esto básicamente lo que significa es que hay comités que tienen financiamiento propio y que las tomas de decisiones de los proyectos se hacen en la región por gente que conoce la región y que también, pues, por eso muchas veces hay convocatorias a nivel nacional y convocatorias también a nivel regional, que son a través de estos comités que se están formando. Por ejemplo, en el 2023 se crearon también el comité de Atacama, de O'Higgins, de Valparaíso y Los Lagos. Posteriormente se crearon Tarapacá, la región metropolitana, Maule, Ñuble, Aysén y Araucanía, y actualmente en todas las regiones hay comités, o sea, en todas las regiones también esto ayuda un poco también al tema de la descentralización, donde hay comités y se pueden levantar fondos regionales a través del gobierno regional y se hacen convocatorias que tienen impacto en la región de acuerdo a las necesidades de la región y con toma de decisión regional. Por eso un poco a veces, como yo les mencionaba, hay convocatorias a nivel regional y convocatorias a nivel nacional. Y otra cosa que quería mostrarles es un poco toda la oferta que tiene Corfo a nivel
este año 2025. Como ven, hay varias línea y un poco por eso también es un poco la recomendación de juntarse con ejecutivos también para orientarlo, no solamente a lo mejor en este proceso actual que ustedes están de emprendimiento, sino que en otras líneas de crecimiento que posteriormente que ustedes pueden necesitar. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de desarrollo de territorio donde estamos trabajando básicamente para acelerar ciertos territorios, donde hay empresas pymes, líneas que ayudan un poco a que estas pymes puedan ir a buscar mercado afuera, también levantamiento de capital a través de líneas que apuestan un poco a desarrollo de inversión, o sea, poder comprar equipamiento dentro de lo que buscan estas líneas. Después está el área de innovación, donde básicamente ya son empresas que ya están vendiendo, que están consolidadas. Después tenemos el área de capacidades tecnológicas, donde hay líneas que apoyan un poco también a entregar, a fortalecer cierta aplicación de tecnología que van a entregar servicios a las diferentes empresas. Por ejemplo, aquí en Biobío está el Centro de Manufactura Avanzada de la Universidad de Concepción, que fue financiado con estas líneas de capacidades tecnológicas. Después están las líneas del área de emprendimiento. Y después tenemos un área también de inversión y financiamiento, donde la Corfo trabaja como garante y funciona a través de diferentes instituciones bancarias y no bancarias, entregando créditos a empresas que a lo mejor no calzan dentro de lo habitual, y Corfo actúa como garantía, o también algunos créditos que tienen algunas tasas preferenciales. Por ejemplo, hay unas líneas que tienen que ver con crédito verde, donde se están financiando proyectos que tienen impacto también en el medio ambiente. Eso es como la visión general, y un poco por eso es lo que yo les planteaba como esa recomendación de acercarse a la Corfo también para poder tener mayor orientación. Y ahora me voy a referir un poco a las líneas del área de emprendimiento. Aquí básicamente lo primero que hay que definir es qué tipo de emprendimiento financiamos como Corfo, qué tipo de emprendimiento estamos buscando. Lo primero son emprendimientos innovadores, es decir, que tienen que ser ideas de proyectos que están incorporando un nuevo producto, un nuevo servicio que tiene atributos diferenciadores de lo que existe actualmente en el mercado. Ahí de repente a veces son a nivel nacional o a nivel global. También otra característica tiene que ser una creación propia del equipo de emprendedores, y que también tiene que atender un problema o una oportunidad que sea relevante, porque estamos buscando proyectos que tienen que crecer rápidamente en venta. Entonces, es decir, tiene que haber un mercado relevante, no como un mercado local. Entonces, ¿qué es lo que no son proyectos admisibles dentro de las líneas que nosotros tenemos como Corfo del financiamiento para emprendedores? Proyectos que simplemente compren materia prima o insumo, o que la innovación o la diferenciación esté básicamente centrada en el equipamiento que ustedes van a adquirir. Proyectos que solamente sea, por ejemplo, la exportación o importación de productos, y que sea básicamente la compra y venta de productos. También las consultorías, por ejemplo, las franquicias, o propuestas que tengan más bien un potencial o de expandirse más bien localmente y no nacional, como buscan al menos estas líneas de financiamiento. Entonces, dentro del proceso de apoyo que nosotros tenemos hacia los emprendimientos, partimos con la línea Semilla Inicia, que básicamente busca de que ustedes tengan una idea, y a través de este financiamiento ustedes puedan validar la técnica y comercialmente. Aquí no se piden que ustedes tengan venta, no se pide que ustedes estén formalizados, y el financiamiento de esta línea es 15 millones de pesos, que después voy a ir explicando en mayor detalle. Entonces, la primera línea de apoyo que nosotros partimos tiene que ver con la línea Semilla Inicia, que básicamente un poco con los requisitos que yo mencionaba anteriormente, buscamos apoyar emprendedores que cuenten con emprendimientos de alto potencial de crecimiento, es decir, que tengan innovación y que tengan atributos diferenciadores de lo que existe actualmente en el mercado. Y esta línea básicamente lo que busca es la validación técnica y comercial de nuestra nueva propuesta de negocio o de servicio. Una salvedad de esta línea es que aquí ustedes pueden postular, por ejemplo, con una idea se plantea dentro de la convocatoria como ideas de rápida implementación, es decir, ideas que ustedes puedan desarrollar y validar técnicamente y comercialmente durante los 10 meses que dura el proyecto. Y eso es importante tenerlo en claridad, o sea, no es un financiamiento que sirva para todo tipo de proyectos, ya está el requisito de la innovación, y también que estas ideas de negocio puedan validarse durante este periodo que dura el proyecto. Y hay un poco para darle énfasis qué tipo de proyectos buscamos. Quiero marcar un poco la diferencia entre qué es lo que no entendemos como rápida implementación.
A pesar de que como la línea dura, como yo mencionaba, 10 meses, igual, por ejemplo, nos llegan proyectos a veces que tienen que ver con fármacos, donde hay procesos, por ejemplo, de descubrimiento de la molécula, hay etapas de preclínicos que pueden durar 1 o 2 años, ensayos clínicos de 6 a 7 años antes de llegar al mercado. Entonces, estos proyectos no es un proyecto de rápida implementación. Aquí me fui como bien al extremo, pero un poco eso es lo que les quiero dejar como mensaje de qué tipo de proyectos busca esta línea. Básicamente esta línea lo que busca son proyectos que sean fácil de prototipar, rápido y barato, que puedan prototipar ojalá con el cliente, o sea, poder desarrollar el prototipo, validarlo técnicamente, mostrárselo al cliente, que el cliente le plantee cuáles son las mejoras, volver a construir y volver a prototipar y ustedes al final puedan tener validado técnicamente y comercialmente el producto. Aquí muchas veces nos pasa de que los emprendedores desarrollan su prototipo, le agregan montones de cosas, inteligencia artificial, no sé, de repente elementos, y después van donde el cliente y el cliente le dice, no, sabe que yo no necesito esto, no necesito esto otro. Sobre todo en las plataformas siempre es bueno a lo mejor ir prototipando junto con el cliente. Y es un poco lo que busca esta línea, el poder prototipar rápido y barato durante estos 10 meses que dura el proyecto y es un poco lo que nos denominamos que proyectos tienen que, pueden partir como idea, pero tienen que ser ideas que tengan una rápida implementación. Los requisitos son bastante mínimos, en realidad mayores de 18 años, residencia en la región del Biobío para las convocatorias que son más bien de la región y también, y se postulan a la región, también son convocatorias también cuando son concursos nacionales que al menos tengan residencia en el país. Personalidades jurídicas pueden estar constituidos como con iniciación de actividades, pero no tienen que tener más de 18 meses desde la fecha de apertura de las convocatorias y no tienen que tener ventas. Y aquí tengo un poco el ejemplo, qué es lo que financiamos. Nosotros financiamos hasta el 75% del costo total del proyecto, hasta 15 millones de pesos. Y el otro 25% tiene que aportarlo el emprendedor mediante aportes nuevos o pecuniarios, o sea, desembolso de dinero y valores preexistentes o valorizados, que pueden ser ahí recursos humanos, básicamente, la HH, por ejemplo, que dedica el emprendedor al proyecto. Y hay un ejemplo, por ejemplo, Corfo aporta el 75%, es decir, 15 millones de pesos, el beneficiario 25%, es decir, tiene que aportar 5 millones de pesos para tener un proyecto total que va a ser de 20 millones de pesos. Este es el caso de proyectos que no son liderados por mujeres. Siempre nuestras líneas tienen un 10% adicional para proyectos que son liderados por mujeres. En el caso de proyectos liderados por mujeres, ahí está un poco el ejemplo donde Corfo ya no aporta el 75%, sino aporta un 10% adicional, es decir, un 85%, y el tope ya no es un 15 millones, sino que son 17. Y esto hace que el aporte del beneficiario sea menor porque ya no está aportando un 25, sino que está aportando un 15, y es decir, ya no aporta 5 millones, sino que tiene que aportar 3 millones de pesos para el mismo proyecto con un costo de 20 millones de pesos. Entonces está este componente de cofinanciamiento y de monto adicional para el caso de proyectos liderados por mujeres. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos dentro de esta primera línea es que validen técnicamente su producto dentro de estos 10 meses. Prueben, ensayen, validen, lo muestren con el cliente y a lo mejor puedan lograr su primera venta o su primer compromiso de venta. Y esto va a ser el enlace para que ustedes puedan seguir escalando dentro de las líneas de financiamiento. También hay una serie de requisitos que tienen que ver un poco con la formación como emprendedor y también algunas metodologías también para que ustedes desde el inicio vayan viendo un poco ciertos indicadores de sostenibilidad que son importantes dentro de los emprendimientos y que cada vez está siendo también un tema relevante dentro de lo que nosotros evaluamos dentro de los emprendimientos que financiamos como Corfo. Entonces, el siguiente peldaño un poco dentro de nuestro financiamiento, cuando ustedes ya pasaron por un semilla inicia o no necesariamente lo hayan financiado con nosotros, pero ya probaron y validaron técnicamente y comercialmente su producto, pueden postular a Semilla Expande, donde ya lo que se busca es que ustedes tienen una solución innovadora que está validada técnica y comercialmente y lo que buscamos es apoyarlo para que ustedes puedan expandirse en ventas. Entonces, el Semilla Expande ya lo que busca es apoyar a emprendedores que cuenten con proyectos de emprendimiento de alto potencial de crecimiento, que están validados técnica y comercialmente, y toda la actividad está orientada a que ustedes puedan crecer y despegar comercialmente.
¿Quiénes pueden postular? Aquí el requisito ya que tiene que estar formalizado, tienen que tener al menos como 36 meses desde mínimo, o sea, es como el tope máximo, 36 meses de iniciación de actividad ante servicio de impuestos internos y tienen que tener ventas que van desde 100.000 pesos hasta 80 millones de pesos durante los últimos 12 meses. Como pueden ver, los requisitos de venta para el Semilla Expande no son relevantes, son 100.000 pesos como mínimo. O sea, que ustedes ya al menos tengan ese interés de alguien que quiera comprar su producto que ya probaron y validaron técnicamente y comercialmente. Y el cofinanciamiento aquí se entrega por etapa. Hay una primera etapa donde se entregan 25 millones de pesos y después ustedes tienen que entregar un informe, básicamente los proyectos que están cumpliendo ciertas metas, pasan a una segunda etapa. Entonces aquí dentro del cofinanciamiento ustedes podrían llegar a tener hasta 45 millones de pesos, también con un cofinanciamiento de un 75% para poder escalar en ventas dentro de su proyecto. Aquí es importante que no todos los proyectos pasan a la segunda etapa, aquí tienen que pasar por una etapa de un Demo Day y entregando ciertos resultados para poder pasar a esta segunda etapa con esta extensión del proyecto con estos 20 millones adicionales. Bueno, y los resultados del Semilla Expande, como un poco lo pudieron ver dentro de los objetivos, es que ustedes pueden aumentar en ventas, pueden aumentar la venta al menos en un 30%, pueden aumentar cobertura, es decir, pueden tener más clientes, llegar a nuevos mercados. También están las mentorías que tienen que cumplir dentro de lo que se pide dentro del viaje del emprendedor y seguimos también con un poco los indicadores de sostenibilidad del emprendimiento. Entonces aquí primero partimos con el Semilla Inicia, donde validamos la idea, la validamos técnica y comercialmente, pasamos al Semilla Expande, donde lo que estamos buscando ya es poder expandirnos en ventas, y después pasamos a la última escala que tiene que ver el escalamiento, donde financiamos hasta 60 millones de pesos para que ustedes puedan expandirse comercialmente, aquí pueden buscar mercado, por ejemplo, en el extranjero, pueden ya seguir escalando en ventas. Aquí lo que nosotros financiamos y lo que estamos buscando, igual son proyectos de alto potencial de crecimiento, que tienen la solución innovadora ya desarrollada y que tienen venta al menos de 80 millones de pesos en el último año. Y aquí lo que buscamos básicamente es que ustedes puedan escalar en forma global su negocio. ¿Quiénes pueden postular? Proyectos que al menos tengan menos de 6 años de iniciación de actividad ante servicio de impuestos internos y que tengan ventas entre 80 millones y 800 millones de pesos en los últimos 12 meses. Y aquí el cofinanciamiento son 60 millones de pesos y con un cofinanciamiento un 70% del costo total del proyecto. Y los resultados aquí tienen que ver un poco también con el crecimiento de venta, poder aumentar las ventas en un 50%, tener mayor ingreso en nuevos mercados, mejor también tener levantamiento de capital privado, y también está un poco el tema de la formación, diagnóstico y también el poder contribuir a que se pueda realizar la operación del emprendimiento en forma sostenible. Siempre dentro de todos los resultados estamos pidiendo un poco la sostenibilidad de los emprendimientos que se están desarrollando. Y eso un poco son las tres tipologías de proyectos: semilla inicia, semilla expandis y escalamiento, que van aumentando un poco en montos. Y ahora un poco quería detenerme un poco aquí para poder explicar cómo es el proceso de evaluación de los proyectos. Básicamente la mayoría de nuestros proyectos tienen un poco todo este flujo. Primero hay una etapa de admisibilidad de los proyectos, donde básicamente nosotros chequeamos algunas de los requisitos que tiene la línea. Después pasamos a un proceso de evaluación. Generalmente la evaluación no depende solamente de un ejecutivo, sino hay ejecutivos que se hacen evaluaciones como en forma paralela. Después toda esta información de esta evaluación pasa a un comité que es el que toma la decisión de aprobar los proyectos. Después hay una etapa donde usted se comunica que están aprobados los proyectos, seleccionan su patrocinador y después hay un proceso de formalización y seguimiento. Y básicamente quería mostrar un poco este proceso de evaluación porque nos pasa mucho en las líneas de emprendimiento que muchos de los proyectos se caen en la primera etapa, en la etapa de admisibilidad, donde básicamente es un chequeo de poder cumplir con los requisitos que establecen las bases. Entonces, un poco es un poco de los mensajes también relevantes, es para todas las convocatorias revisar bien las bases, ver bien los requisitos,
porque es una pena cuando de repente se caen por cosas como bastante mínimas que podrían haber pasado si ustedes hubiesen revisado adecuadamente los criterios que establecen las bases de admisibilidad. Y por eso dentro de los consejos que yo quería plantear, uno de los consejos principales que va a pasar no solamente en este concurso, en todos los concursos o licitaciones que ustedes tengan más adelante en su vida profesional, tiene que ver un poco con poder revisar las bases técnicas, las resoluciones a veces de focalización. Yo sé que a veces son documentos un poco tediosos, pero esto establece las reglas del juego de las convocatorias y también entregan información bastante valiosa que muchas veces los emprendedores tampoco ven en detalle. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba en el caso del semilla inicia de la admisibilidad, está claramente descrito la admisibilidad, cuáles son las fases que vamos a revisar, cuáles son las etapas de esta admisibilidad. Y dentro de eso, por ejemplo, si ustedes van a las bases específicamente, tienen cada uno de los requisitos y pueden ver un poco cuáles son, si están cumpliendo cada uno de estos requisitos. Básicamente un chequeo, que es lo principal que deben hacer antes de enviar su convocatoria. Y otra cosa también importante dentro de la lectura de las bases están los criterios de evaluación. Entonces es importante para los emprendedores también poder revisar los criterios de evaluación, está toda la ponderación, está todos los criterios y subcriterios y cómo evaluamos cada uno de estos criterios. Y ahí ustedes también pueden ver cuál es la relevancia y qué tipo y cuáles son un poco lo más relevante dentro de este proceso. Y también es importante porque a través de poder ver los criterios de evaluación, ustedes pueden asimilarlos también a las preguntas del formulario. Están descritos en las bases cuáles son cada uno de los puntos que vamos a evaluar. Entonces es fácil un poco orientar un poco y tener una buena formulación si uno revisa estos antecedentes previamente. Y otra recomendación también como bien general es que nosotros buscamos en los emprendedores o las postulaciones básicamente como un equipo gestor. No buscamos, por ejemplo, proyectos que sean básicamente de un solo emprendedor donde hay una persona que hace todo. Generalmente buscamos los mejores equipos donde hayan experiencias distintas, a lo mejor profesiones distintas, donde cada uno pueda aportar desde su experiencia y de sus capacidades. Por ejemplo, alguien puede ser interesante que permanezca a lo mejor en en el laboratorio generando nuevas innovaciones y otras personas tienen las capacidades y formación también para que se encarguen a lo mejor de salir a vender dentro del emprendimiento. Entonces buscamos un poco que sean más bien equipos fundadores y no solamente de un solo emprendedor, donde cada uno aporte con su experiencia y capacidades. Y aquí nuevamente quería volver un poco hasta a toda la oferta de Corfo, pero principalmente porque yo estaba hablando un poco de emprendimiento y como ustedes pudieron ver, traté de darle un poco bien harto énfasis de que estamos buscando proyectos que son de fácil implementación, prueba y ensayo, probar, validar rápido, pero también pueden haber algunos proyectos que tengan necesitar más fondos también y que tienen mayor tiempo de desarrollo y también una de las alternativas puede ser postular a las líneas de innovación. Si bien aquí un poco la estrategia tiene que ser distinta porque nosotros aquí pedimos empresas que tengan cierta antigüedad, 18 meses por ejemplo, también ventas, a pesar que no se piden montos de ventas, que sí tenga ventas durante un periodo, pero a lo mejor ustedes pueden probar su desarrollo, su propuesta, asociándose con una empresa que ya está consolidada, que puede ser su cliente y teniendo los resguardos pertinentes un poco de la propiedad del desarrollo, pero puede ser una alternativa. Por eso quería mostrar un poco las líneas de innovación en forma también como bien resumida, porque las líneas de innovación básicamente lo que hacen es también partir de un prototipo, hacer pruebas y ensayos y validaciones para poder tener validado técnicamente en escala productiva, validación comercial este nuevo producto y proceso. Pero estas líneas son de mayor monto y tienen mayor tiempo de desarrollo. Por eso también les quería mostrar aquí como bien resumida un poco las líneas de innovación. Básicamente yo las muestro un poco eh, que las líneas que les voy a mostrar son para desarrollar nuevos productos, pero van de menor incertidumbre a mayor incertidumbre tecnológica, que es un poco lo que limita un poco a qué línea ustedes pueden postular. Nosotros partimos en innovación, por ejemplo, con una línea que se llama Súmate a Innovar, que financia hasta 10 millones de pesos y que está pensada, por ejemplo, a empresas pequeñas, empresas pymes, que nunca han innovado y que básicamente esta línea lo que busca es que contraten a una universidad que les va a ayudar a desarrollar una solución o validar un producto.
Y son proyectos como bien básicos. Por ejemplo, el año pasado financiamos una empresa que vende sushi, que está desarrollando un nuevo producto dentro de su gama de productos y que lo está validando con un laboratorio especializado en temas de alimentos y básicamente la subcontratación de esta empresa. Pero después, por ejemplo, escalamos una línea que está abierta actualmente que se llama Innova Región, que financia hasta 60 millones de pesos y aquí lo que buscamos es probar, ensayar y validar proyectos que tengan un impacto a nivel regional. Después escalamos ya una línea que se llama Crea y Valida, que ya requiere parte de la actividad tienen que tener investigación y desarrollo, es decir, generación de nuevo conocimiento. Y aquí nosotros financiamos de 180 a 220 millones de pesos también para probar, ensayar y validar. Por eso a lo mejor proyectos como yo les mostraba que tienen que ver con desarrollo de fármacos y a lo mejor puede ser una alternativa que ustedes se puedan asociar con alguien que pueda estar interesado y presentarlo en forma conjunta. Y la última línea que nosotros tenemos dentro del área de innovación está alta tecnología, que ya son para proyectos que tienen alto impacto en incertidumbre tecnológica, que son globales, por ejemplo, que financiamos hasta 1.000 millones de pesos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos que han surgido de la misma Universidad de Concepción, como la empresa Conatec, que tiene desarrollo en minería, que tal vez las líneas semilla e inicio, por ejemplo, no eran tan relevantes para su emprendimiento, pero sí ellos pudieron financiar a través, por ejemplo, de una nueva región, ir escalando su desarrollo, después postular a non CREA Valía, y también dentro del área de innovación nosotros tenemos también una línea que se llama Consolida y Expande, que también busca un poco que puedan escalar estos desarrollos que ya están validados en las etapas de desarrollo de nuevos productos. Entonces, por eso también quise incorporar estas líneas para a lo mejor desarrollos que pueden ser un poco más complejos en montos que necesitan para validar sus desarrollos y en tiempos de validación. Y esa era un poco mi presentación. Yo sé que las preguntas estaban como al final. No sé si estuve bien en el tiempo. Súper bien. De hecho, te quedan 5 minutos, pero si ya terminaste, avanzamos a lo siguiente. O puedes dar ese aviso, ningún Sí, problema. podría mostrar este calendario. Un poco para los que están interesados en el Semilla Inicia, en el 4 de noviembre debería estar abierto una línea de emprendimiento, la línea Semilla Inicia, a nivel nacional. Ya, súper. Eso es súper importante, Bueno, y que a la nivel... presentación también la voy a dejar disponible para que ustedes, para que se las puedan enviar. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Como habíamos adelantado, vamos a dejar las consultas al término, una vez que presente también Esteban Zapata, Danit, y ahí vamos a atender las consultas. Cuando quiera, Esteban. Perfecto, déjame compartir acá. Ahí voy. Ustedes me dicen si ven bien. Sí, súper bien. Hay que pasar a modo presentación. Ya, Ahora porque sí. quiero verlo, así que voy a sacar esta otra pantalla. Ahí sí. Ya pues, bueno, primero que todo, gracias por la presentación ahí del colega de Corfo. Este tipo de actividades a nosotros nos ayuda mucho a visualizar toda la oferta que se está desarrollando a través de lo que es el emprendimiento. Así es que por ese lado, muy oportuna la presentación para mostrar esto. También quiero agradecer a la universidad por convocar este tipo de actividades de difusión, sobre todo en una región que es bastante dinámica en términos de generación de emprendimiento, especialmente de estos emprendimientos más de índole científica tecnológica. Para nosotros nos ayuda un montón. Así que, dicho eso, quiero partir con los instrumentos que tenemos acá en ANID. Mi nombre es Esteban Zapata, soy el jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento. En este departamento hay dos líneas de trabajo. La primera está relacionada con el emprendimiento propiamente tal, ¿cierto? Básicamente con un foco en emprendimiento de base científica y tecnológica, que es un poco los motivos por los cuales ese instrumento está acá en ANID. Y por otro lado, los de transferencia tecnológica, que son capacidades que contribuyen a potenciar e impulsar todas las vías y mecanismos de transferencia. Eh, una de ellas es justamente el emprendimiento de base científica y tecnológica. Así es que por ese lado
voy a partir presentando estos programas de emprendimiento de base científica tecnológica en Chile, acá desde la Subdirección de Investigación Aplicada. En ANID tenemos 5 subdirecciones. La nuestra, a la cual pertenece este Departamento de Transferencia y Emprendimiento, es la que está más cercana al mundo productivo, ¿cierto? Al sector de las empresas, y ya hace 5 años atrás con un fuerte foco en lo que es el emprendimiento de base científica y tecnológica. Los instrumentos que tenemos en nuestra subdirección están todos ahí puestos en esa plantilla, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en el eje abajo de la PPT, hay una nomenclatura que habla de TRLs, ¿cierto? Esos TRLs lo que indican es el nivel de madurez de las tecnologías y de que cada instrumento está haciéndose cargo en esa materia y por lo tanto los Technology Readiness Level, que es lo que significa ese TRL, están cubiertos por un conjunto de instrumentos. Y ahí yo tengo marcados 2 instrumentos que son nuestros instrumentos de la subdirección, que lo que hacen es impulsar el emprendimiento, ¿cierto? VIEW, en el primer caso, valorización de la investigación en la universidad, que es un emprendimiento cuyos recursos se entregan a las universidades para que los estudiantes de pre y posgrado que están realizando sus tesis o memorias de título puedan generar sus emprendimientos de forma temprana. Y por otro lado está Startup Ciencia, que está un poquito más avanzado en la cobertura de los TRL que aborda y que está destinado a empresas, personas jurídicas en este caso, recientemente creadas, para que a partir de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo o de innovaciones de base científica y tecnológica puedan impulsar estos desarrollos y avanzarlos y acelerarlos hacia etapas eh, adelantadas en términos tecnológicos, como podemos ver ahí los TRL, y también en otras dimensiones de los emprendimientos que son importantes visualizar. Desde el Ministerio también, el impulso al emprendimiento de base científica tecnológica es fundamental, ¿cierto? Porque crea una política pública donde se fomenta esta línea de trabajo, ¿cierto? El emprendimiento de base científica tecnológica es uno de los principales ejes de trabajo del Ministerio de Ciencia y lo utiliza como una herramienta eficaz, digamos, para transformar la matriz productiva a nivel nacional, ¿cierto? Para hacerla más competitiva, más inteligente, más sostenible, y en ese sentido contribuir al desarrollo de productos y servicios cuya base técnica proviene de más ciencia y más tecnología, es parte de las políticas que el Ministerio está impulsando. Desde ese punto de vista, la NID, como agencia, ¿cierto? Y con esta capacidad de implementar estos programas, fortalece y apoya la creación de estas nuevas empresas y estos nuevos emprendimientos a través de los 2 instrumentos que quiero presentarles a continuación. Antes de eso, pasar un poco por definiciones, ¿cierto? Esto es súper importante, sobre todo para gente o para personas que están recién iniciándose en el camino del emprendimiento. Y hay conceptos que vienen muy detallados a nivel de bases concursales y es importante que los conozcan para diferenciarlos, para tener un lenguaje común, ¿cierto? Para que las herramientas que ustedes como emprendedores también reciben a nivel universitario, ¿cierto? A nivel del campus, en este caso de la universidad, o bien participando en otros programas con los cuales ustedes van a fortalecer sus emprendimientos, los reconozcan. Entonces, por una parte están las spin-off universitarias, básicamente, aquí hablo, digamos, a la audiencia más universitaria, son aquellas empresas que surgen con el propósito de comercializar un resultado, ¿cierto? Que proviene de una investigación científica y tecnológica. Este puede ser originado en una universidad, puede ser originado en un centro de investigación, también en una empresa, pero normalmente en Chile lo que ocurre son principalmente a nivel universitario y son llevadas adelante, en general las spin-off universitarias, de hecho allá en la Universidad de Concepción le llaman las EBTU, ¿cierto? Que son empresas de base tecnológica universitaria, están súper bien definidas y eso es importante que ustedes como usuarios también conozcan que hay una bajada local, ¿cierto? En este caso a nivel del ecosistema de la universidad, relacionados con esta generación de spin-off o de EBTU que para nosotros son súper importantes que las diferencien explícitamente. Por otro lado, está la definición del Ministerio con respecto a los emprendimientos de base científica tecnológica. Son spin-off en general, pero tienen una diferenciación adicional, ¿cierto? Que son empresas creadas por emprendedores cuyas propuestas de valor, y esto ya significa, al tener una propuesta de valor, significa tener un camino recorrido en este emprendimiento, que está basado en el potencial, en el conocimiento con potencial innovador, ¿cierto? Que normalmente ese potencial innovador se genera a partir de actividades de investigación y desarrollo.
La investigación y desarrollo o la I+D también es otro concepto que ustedes como emprendedores, si es que están en una etapa más temprana, hay que empezar a dominar, ¿cierto? A entender. ¿Cómo yo puedo tener un emprendimiento de base científica tecnológica? Siempre y cuando, lo puedo tener siempre y cuando tenga dentro de mi quehacer o de mis alianzas y mis relaciones como emprendedor acceso a infraestructura física, equipamiento sofisticado, personal también que tenga estas capacidades de hacer investigación y desarrollo para validar y crear nuevos productos y nuevos servicios, o nuevas tecnologías que se incorporan en productos y servicios. Entonces, teniendo en cuenta esas definiciones, es un poco cómo vamos a abordar la presentación desde el punto de vista de los instrumentos desde el ANID. Algunas características importantes que ya habíamos mencionado. La primera, ¿cierto?, que basan su propuesta de valor a partir de explotación de conocimiento científico y tecnológico. Son híbridas, ¿cierto?, porque los emprendimientos de este tipo tienen dos elementos, ¿cierto? Tienen dos mundos. Un mundo de ciencia y tecnología, ¿cierto?, donde el rigor, la metodología, el conjunto de pruebas para validar estos desarrollos, en ese sentido la ANID lo financia, ¿cierto? Es un tema, ¿cierto? Es un ámbito, un aspecto que los emprendimientos deben cubrir, pero por otro lado son híbridos porque adicionalmente deben ustedes traducir ese lenguaje científico-tecnológico en un lenguaje económico y social, ¿cierto? De negocios. Entonces, todos esos indicadores, variables que ustedes están desarrollando a nivel tecnológico, por una parte, deben ser traducidos en variables de impacto. Y por lo tanto, estos emprendimientos tienen mucho de eso. O sea, es lo esencial de estos emprendimientos, ese lenguaje técnico en ambos casos, pero que pertenecen a dos ámbitos diferentes. El principal recurso, por lo tanto, en este tipo de proyectos es el conocimiento o el know-how en algún sector tecnológico, en alguna disciplina, que se pone al servicio de un desarrollo tecnológico que se incorpora en un producto y en un servicio. Y lo otro distintivo que tienen estos emprendimientos es que normalmente están utilizando, como parte de sus recursos y de su estrategia de negocio, derechos de propiedad intelectual. Es decir, cómo este ámbito de los activos, ¿cierto? En este caso, activos intangibles, contribuyen a fortalecer una estrategia de negocio. ¿Cuáles son esos derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, una patente, por ejemplo, un secreto industrial, por ejemplo, un derecho de autor. Son elementos que te permiten resguardar a ti ese conocimiento que gracias a la creatividad, gracias al background del equipo emprendedor, puede ponerlo al servicio del desarrollo de una tecnología que es novedosa. Y si es novedosa, y bueno, y ciertas características más, se puede terminar protegiendo a través de algún derecho de propiedad intelectual que va a contribuir a proteger esa novedad, el nivel inventivo y por lo tanto demostrar esa aplicabilidad industrial es parte de lo que nosotros financiamos a través de los proyectos de la subdirección. Tenemos un elemento adicional que es una herramienta que les quiero comentar. Este es como un bonus track con respecto a la presentación acá, Oscar, que nos está posicionando en no tan solo verificar los Technology Readiness Level, ¿cierto? Que es el TRL, sino más bien ir impulsando, a propósito de lo que es la construcción de emprendimientos de base científica tecnológica, dimensiones que nos permitan en el fondo evaluar la madurez en distintos ámbitos, no tan solo en lo tecnológico. Porque el quehacer de las empresas, por una parte, y el foco está puesto normalmente en lo científico y tecnológico, en ese resultado que va a contribuir a una tecnología, pero también los emprendimientos requieren de otras capacidades y por lo tanto el financiamiento, la aproximación hacia los clientes, el modelo de negocio, la propiedad intelectual y el desarrollo de equipos es fundamental monitorearlo también de etapas tempranas. Entonces tenemos una metodología que la vamos a ir difundiendo a lo largo de nuestras bases. Ya hemos tenido 2 o 3 pilotos a través de esta metodología de evaluación de las startups para que la vayamos difundiendo cada vez más a nivel de ANID. Esto va a ser parte muy concreta en el fondo del trabajo que vamos a ir haciendo en la medida que vamos desarrollando los emprendimientos a través de los proyectos adjudicados y también a través de los procesos de selección. Respecto ya a los instrumentos propiamente tal, tenemos el primero que ya se lo había mencionado, que es el de valorización de la investigación en la universidad. Estos son emprendimientos de base científica universitaria, que en el fondo lo que buscan es promover la formación de capacidades para desarrollar nuevos emprendimientos, negocios o empresas desde la comunidad universitaria, ¿cierto? Acá están involucradas las universidades, las instituciones de educación superior básicamente, pero básicamente casi en un 100% hasta el día de hoy tenemos proyectos adjudicados principalmente por universidades tanto del Estado como universidades privadas que
gracias al trabajo académico de sus estudiantes, en acompañamiento con sus profesores guía o profesores investigadores, permiten desarrollar estos emprendimientos de muy buena manera. La Universidad de Concepción yo creo que es uno de los líderes en este instrumento a nivel nacional y por lo tanto es un instrumento que conocen y dominan bastante bien. Los objetivos de este instrumento están propiciar una cultura de emprendimiento innovador al interior de la comunidad estudiantil, donde los estudiantes puedan, a partir de sus trabajos de tesis, del pregrado y del posgrado, magíster y doctorado, pueden en el fondo desarrollar estos resultados de investigación eh, con capacidades que son bastante relevantes y significativas para nosotros. ¿Por qué? Porque van a tener la posibilidad de utilizar espacios al interior de la universidad, utilizar equipamiento especializado, laboratorios altamente especializados para poder desarrollar estos proyectos. Es súper interesante que lo puedan propiciar. Los participantes, quienes pueden postular la institución, ¿cierto? La universidad, con un director de proyecto, que es el estudiante del pregrado. Acá colocamos al estudiante o al alumno, o en algunos casos exalumno, si es que en el caso la tesis ya terminó, como líder de la propuesta. Él es el líder de la innovación. Eso es súper importante también reflejarlo porque ponemos, eh, a, en, a diferencia de otros instrumentos de I+D o de investigación y desarrollo, acá el que lidera la propuesta es el estudiante. De la mano de un investigador asociado que puede ser su profesor guía y también de un mentor de negocios que contribuye a visibilizar el proyecto, a identificar un objetivo de negocios potencial y en ese sentido se produce un equipo básico inicial que es el que postula. Este equipo básico se traduce en un modelo asociativo que nosotros reflejamos a las bases, esto no lo hemos cambiado nunca, es parte de nuestra receta, ¿cierto? Que este liderazgo y cuyo emprendimiento innovador esté liderado por el estudiante. El foco está en él y por lo tanto él es el que tiene que liderar todo el proceso de innovación de la ayuda de su institución. Por una parte, la universidad aportando con infraestructura científica y tecnológica crítica y por otro lado el conocimiento especializado por parte de su profesor guía o investigador asociado o investigadores asociados porque el equipo puede ser significativamente más grande. Respecto a las características del concurso, este es un subsidio, no es un crédito que se entrega a la universidad, se traspasan los recursos al proyecto. El monto máximo es de 36 millones de pesos por una estructura de cofinanciamiento que corresponde al 80%, que es lo que entrega la ANIT, y un 20% que son solo aportes valorizados. Acá no hay aportes pecuniarios en este instrumento en valorización de la investigación en la universidad, en el BIU. ¿Qué resultados esperamos de este proceso? Son proyectos que se ejecutan por un año y cuyos resultados se espera que sean prototipos de productos o de tecnologías para productos, procesos o servicios, propiedad intelectual, eh, crear los emprendimientos, porque acá la empresa generalmente no está el proyecto, ¿cierto? Está la tesis con un proyecto aplicado. Pero acá lo que también propiciamos es que con estos subsidios se cree la empresa, la puedan financiar, pueden hacer todos los estudios respectivos para que se pueda crear y queden al menos con la escritura o con la estructura o los estatutos formalmente creados al interior del proyecto. En esos estatutos, ustedes como estudiantes, suponiendo que hay estudiantes en esta audiencia, la pueden crear de forma temprana para luego postular a otros fondos del Estado que tienen como objetivo financiar a las personas jurídicas, a las empresas. Para que se hagan una idea de la estructura de financiamiento, nosotros entregamos al menos 36 millones de pesos. El aporte valorizado, si es que quieren usar los máximos, los topes, debiera ser al menos de 9 millones de pesos, con un costo total estimado de 45 millones de pesos en total. Esa es la magnitud del financiamiento en el caso del BIO. ¿Qué se financia? Se financia gasto en personal. Nosotros financiamos al estudiante entregándole una remuneración a través de un horario de hasta 500.000 pesos brutos por mes para una dedicación de al menos 20 horas a la semana. Esto por los 12 meses que dura el proyecto. Además se puede financiar al equipo de investigador, incluido el profesor guía. Podemos financiar equipamiento, ¿cierto? Que requiere el proyecto. Aquí no hay tope en este caso. Al ser un instrumento de menor magnitud, esperamos que la universidad aporte los equipamientos y también la infraestructura. Sin perjuicio de eso, no tenemos un tope y tampoco tenemos bloqueado el ítem, así que siempre es importante poder visualizar este aspecto desde el punto de vista del equipo en la universidad, del laboratorio, del profesor guía y de su equipo de estudiantes que está trabajando o va a entrar a trabajar en la etapa de la tesis. Gasto de operación tampoco tiene tope.
Son todos los servicios que contribuyan a fortalecer el emprendimiento. Y por último están los gastos de administración superior, que sí tiene un tope de hasta un 15% del subsidio de la ANIF. Respecto a la postulación, nosotros, a diferencia quizás de Corfo, nosotros tenemos una metodología un poquito distinta con respecto a cómo se presentan los proyectos de emprendimiento. Tenemos un video pitch, que es un video de presentación que dura 2 minutos, en el cual hay un guión que hay que relatar dentro de ese video y que básicamente está definido por elementos bastante triviales respecto a lo que es la presentación de un emprendimiento, ¿cierto? Primero, presentar adecuadamente y justificadamente el problema que van a enfrentar o el problema que están identificando con el proyecto, las causas de ese problema, las ventajas de la solución, ¿cierto? El grado de novedad y diferenciación, qué nivel de madurez tecnológica tiene. Normalmente las tesis tienen un TRL2, de hecho el TRL2 es un súper buen reflejo de una tesis, y las actividades del plan de trabajo y los integrantes de este equipo de trabajo. Normalmente lo que hacemos nosotros acá es pedirle a los postulantes que suban su video en una plataforma pública como YouTube, Vimeo o Vivo. Ahí siempre las menciono porque son las que mejor funcionan, ¿cierto? Y acá la recomendación cuando les toque postular al View es no hacerlo reflejando o relevando información que puede ser crítica a nivel de la propiedad intelectual. Eso es siempre importante que ustedes como postulantes se preparen. Las secciones del formulario están en la misma línea de trabajo, ¿cierto? Identificar el problema y sus causas, la solución, la metodología de validación, los resultados que van a comprometer dentro del proyecto, que normalmente están constituidos por una tecnología con ciertos atributos y ciertas características que ustedes van a demostrar que representa un grado de diferenciación. Luego esas tecnologías, cómo se pueden proteger a través del compromiso de resultados de propiedad intelectual y luego resultados de transferencia tecnológica y negocios, especialmente este resultado que nosotros anhelamos que se produzca dentro del proyecto, que es la creación de la empresa. Los criterios de evaluación son bastante sencillos, ahí yo lo describo siempre muy explícitamente, porque en el fondo a partir de esta rúbrica es lo que nosotros esperamos ver, ¿cierto? Entonces siempre es una muy buena receta mirar los criterios de evaluación, para que cuando preparen la información ustedes mismos hagan su autoevaluación, y decir, hagan el checklist de todas las cosas que están complementando en el proyecto y no se encuentren normalmente desde el punto de vista de los postulantes con falta de tiempo, o si hay algún punto que no se abordó y que está incluido en la rúbrica. Siempre es importante hacer la ingeniería reversa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo cómo me van a evaluar y cómo yo voy a profundizar? Y además tengo la ventaja de conocer los ponderadores, ¿cierto? Para cada uno de los criterios. Así que eso también, por supuesto, se los voy a compartir a través de Oscar, y es importante que lo visualicen porque es bien pragmática el criterio, el sistema de evaluación y lo que se evalúa ahí dentro, en el entendido que son emprendimientos universitarios y que están en etapas muy tempranas. Respecto a los criterios de evaluación también y la asignación de los recursos, View tiene dos características bien particulares que son políticas de ANIP. Por una parte, el criterio de género, ¿cierto? Enfocado a directoras de proyectos mujeres. ¿Cómo se expresa esto? En el caso de directoras de proyectos que tengan una nota ponderada mayor o igual a 3 puntos, se le asigna un 0,2 punto adicional. Por lo tanto, aquellas, por ejemplo, que tengan un 3.0, terminan con un 3.2 y por lo tanto tienen mayores posibilidades de competir en un eventual ranking de adjudicación. Y en el caso de proyectos a nivel territorial, es decir, que provengan de regiones distintas a la metropolitana, nosotros como ANIT también entregamos o aseguramos para cada una de las macrozonas en la cual pertenece una región, aseguramos al menos el 10% del total del presupuesto del concurso como parte de los recursos asegurados por macrozona. No es por región acá, es por macrozona. Eso también nos ha ayudado mucho a poder impulsar y fortalecer a los emprendimientos que vienen especialmente, no tanto de la región del Biobío, porque la región del Biobío por sí sola es muy competitiva. Así que en este caso, como que este beneficio no se ve tan reflejado, pero sí en zonas extremas o en macrozonas, como por ejemplo la macrozona norte o la macrozona austral, ha tenido un súper buen resultado. Eso a nivel de View del emprendimiento universitario. A nivel de emprendimientos de base científica tecnológica, también les quiero presentar Startup Ciencia. Startup Ciencia está destinado a ya empresas creadas, ¿cierto? Es un programa, como les mencionaba, gubernamental, que cuenta con este financiamiento público a través de una convocatoria abierta anual. Todos los años estamos abriendo, de hecho el próximo 9, a propósito de los calendarios,
El próximo 9 de julio vamos a abrir Startup Ciencia 2026, ¿ya? Para que también lo tengan ahí los emprendedores en el mapa de las postulaciones. El objetivo de este instrumento es promover el crecimiento y fortalecimiento de las empresas de base científica y tecnológica en etapa temprana, empresas creadas en Chile. Las apoyamos a través de varias cosas. Una, que es muy importante, por supuesto, es el nivel de financiamiento, ¿cierto? Pero por otro lado, también apoyamos con harto acompañamiento a nivel de aceleración o validación de estas EBCT en sus distintas dimensiones, un poco visualizando la PPT de los indicadores de innovación, ¿cierto? De los IRL, que son los Innovation Readiness Level. En todos esos ámbitos tenemos la esperanza, la expectativa de poder ir aportando en los proyectos y no tan solo con el dinero, ¿cierto? Que es el subsidio, sino también con actividades de acompañamiento, con programas de acompañamiento explícitos para nuestras startups y por lo tanto ahí articularnos con otros actores del ecosistema para que, dada la experiencia de terceros, que son mucho más expertos que nosotros en ciertos temas, por ejemplo, en propiedad intelectual, ahí tenemos un programa con INAPI. Ese es un solo ejemplo de lo que estamos desarrollando. Permitan fortalecer estos emprendimientos en cada una de estas dimensiones a nivel de las dimensiones de las startups. Los beneficiarios, como mencionaba, son personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. Deben pertenecer a la categoría de micro y pequeña empresa y ahí hacer el enlace o la articulación, por ejemplo, con un proyecto VIEW que haya demostrado exitosamente la validación de una tecnología y que haya incorporado resultados de propiedad intelectual en etapa temprana y que también se haya creado como empresa dentro del proyecto VIEW, por ejemplo, podría participar en una etapa quizás de continuidad y de articulación con otro instrumento como este. Entonces, todos los EBCT de etapa temprana que tengan la posibilidad de seguir desarrollando su tecnología por su potencial, impacto económico, impacto social, medioambiental, se podrían seguir fortaleciendo a través de la continuidad en este instrumento que tenemos también acá en la ANIF. Las startups en general se financian porque son emprendimientos con ciclos de reciente creación. Sin embargo, en nuestro país tenemos una estadística, y esto no es que lo hayamos impuesto nosotros desde ANIT, sino que a través de los estudios de las EBCT se ha demostrado que hay hartas que tienen hartos años, tienen mucho más de 5, que probablemente uno sería como la edad para financiar una startup. Dada nuestra historial, ¿cierto?, en proyectos de innovación y de I+D y de intentos de emprendimiento de años atrás, tenemos esta característica en la admisibilidad, ¿cierto?, en los criterios de inclusión de las empresas que sean antiguas, pero incluso hasta más de la que una startup podría ser como parte de esa categoría, sino que empresas con una antigüedad de más de 10 años contado desde la fecha de cierre de la convocatoria. Esto siempre lo tenemos en la fase, por lo tanto, por ejemplo, para la convocatoria de Startup Ciencia 2026, que abre el 9 de julio, podríamos contar 10 años hacia atrás a partir de la fecha de cierre de esa convocatoria. Por lo tanto, es importante que ustedes como emprendedores, si tienen una empresa con esa antigüedad, vayan pensando y vayan identificando este instrumento quizás como parte de los instrumentos que van a formar parte de la hoja de ruta de su emprendimiento, de su startup. Acá no tenemos ninguna diferenciación con respecto a sectores y áreas de impacto. Es un concurso más bien abierto y por lo tanto eso también es bien positivo para cada uno de los equipos de emprendimiento que surgen, ¿cierto?, en las regiones especialmente. ¿Qué diferencia un proyecto de este programa de emprendimiento respecto a otros? Basan su propuesta de valor en I+D, ¿cierto? Eso ya lo mencionamos. Son empresas que su know-how tiene una naturaleza científica, tecnológica, pero hay que añadir otras capacidades en temas de gestión de la propiedad intelectual, gestión de negocios y de la comercialización, que normalmente requiere una comercialización con harto esfuerzo porque requiere de instancias de financiamiento complementario, levantamiento de capital y preparación de esa información para poder acceder a recursos no tan solo públicos, ¿cierto?, sino que también recursos privados, para que vayan escalando y vayan viendo la luz en términos de sostenibilidad. Una buena proporción también tiene personal altamente calificado como PhD. No sé si han oído hablar de la inserción de doctores en el sector productivo. Nosotros como Startup Ciencia estamos bien abocados a la inserción de estos doctores en el mundo de las EBCT. Es una buena manera de partir y por lo tanto todos aquellos que tengan este grado profesional, este grado, sí, digamos, de formación profesionales con grado de doctor o estén cursando un doctorado,
sumarse y formar parte de estas empresas para nosotros es un logro, por lo tanto es parte de las características que estas tienen. Respecto a los sectores tecnológicos o áreas estratégicas, estamos abiertos a distintas áreas, ¿cierto? Acá primero partiendo por las áreas estratégicas o de impacto o de desarrollo, ¿cierto? Todas las startups van a contribuir de alguna u otra manera en estas áreas estratégicas, ¿cierto? Me puede faltar un par, pero normalmente están concentradas en esto. Y con respecto a la disciplina o a los sectores tecnológicos que la impulsan, ahí hay un conjunto de sectores tecnológicos o áreas o disciplinas aplicadas que podrían ser parte de la base de estas startups. Por lo tanto, ahí reflexionar cómo fortalecer los equipos de trabajo, si soy un emprendedor que estoy yo solo, o soy yo y mi profesor, o soy yo y un compañero de la universidad, o somos dos investigadores que queremos hacer una startup. Cómo fortalecernos también tiene que ver con identificar estos sectores tecnológicos como críticos para efectos de poder identificar un área de trabajo y al identificar esa área de trabajo, la expertise necesaria para el desarrollo y cómo en el fondo a través de un esquema de modelo de negocio yo poder impactar positivamente en alguna de estas áreas estratégicas. Los obstáculos que enfrentan estas EBCT siempre es importante mencionarlo y por lo tanto cuando ustedes formulen una postulación siempre verifiquen un poco estas barreras que se han mantenido en el tiempo en los últimos 5 años, ¿cierto? Tenemos 8 barreras para que las EBCT se impulsen de manera más fluida y en mayor cantidad en nuestro país. Las primeras 4 que las tengo pintaditas en otro color son más bien de acceso técnico o de una expertise que normalmente no se encuentra en cualquier parte. En la universidad sí se pueden encontrar, salvo en algunos casos muy excepcionales en el mundo privado, ¿cierto? En el mundo productivo, el acceso a conocimiento experto que apoye los procesos de validación técnica. Normalmente nuestro conocimiento o nuestro know-how a nivel nacional está alojado en las instituciones académicas. Por lo tanto, en ese sentido, el acceso a ese conocimiento es súper importante incorporarlo dentro de la empresa. Por otro lado, el espacio físico para el desarrollo de actividades de I+D. Normalmente las startups no tienen una infraestructura porque normalmente es muy cara, hay que certificarla, los equipamientos también son altamente especializados y los costos también son bastante altos, por lo tanto una infraestructura crítica para la I+D para el mundo emprendedor también es un tema y por lo tanto todas las alianzas que los vinculen con la academia, con los laboratorios o con centros de investigación y desarrollo es súper importante que como emprendedores los visualicen. Las capacidades para gestionar la propiedad intelectual también es parte de la estrategia de negocio y por lo tanto es importante que lo consideren como parte de los recursos clave. Y el financiamiento para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, ¿cierto? Que propiamente lo entrega Startup Ciencia, pero no necesariamente es toda la necesidad de financiamiento que una de estas startups necesita. Luego viene la otra parte que es la híbrida que yo les mencionaba en una parte de la presentación, es sumar capacidades de negocios y comerciales, el acceso a capital de riesgo, que también es otra habilidad que hay que ir sumando en el tiempo. Todo esto se va aprendiendo, por eso sumamos los RL, porque es súper importante que cuando el emprendedor empieza ese camino, visualice todas las dimensiones que tiene que cubrir, y no tan solo lo tecnológico. Así es que, en ese sentido, lo que pretendemos con esa guía de los RL es mostrar e iluminar un poco el camino y de todos los aspectos claves que deben cubrir como equipo emprendedor. Las redes de contacto también para acceder a potenciales clientes y nuevos mercados es fundamental. Y por último, las capacidades y recursos para la internacionalización. La buena noticia es que estamos trabajando, bueno, desde que creamos Startup Ciencia, acá en la NID y lo implementamos, creando el acceso a instituciones que puedan acompañar este proceso y que son las expertas y que les pueden recomendar de buena manera ese trabajo. El subsidio, que esto yo creo que es lo que también están esperando a nivel de información, nosotros financiamos en Startup Ciencia hasta 134 millones de pesos, bueno, son 134.550.000, 134.550.000 pesos para cada uno de los proyectos, ese es el monto máximo, corresponde al 85% del costo total del proyecto, son para proyectos de un año, y tenemos dos beneficios, y aquí un poquito de diferencia con lo que presentó Corfo recién. Si el proyecto es liderado por mujer, nosotros en ANIT no entregamos más recursos directos al proyecto, sino que más bien reducimos el cofinanciamiento. Si el cofinanciamiento es de un 15%, nosotros a través de este beneficio lo que hacemos es que aporten solamente un 10% y la ANIT sube a un 90% de costo total del cofinanciamiento.
Por eso también es importante tenerlo claro como diferencias entre instrumentos, pero entendiendo también que entre ambas agencias hay una coherencia con respecto al impulso que se quiere dar, ya sea a nivel de equipos liderados por mujeres o también a nivel de equipos liderados desde regiones distintas a la metropolitana, que es otro tema que queremos ir fortaleciendo. En el caso de la región del Biobío, chuta, ojalá todas las regiones tuviéramos un polo de emprendimiento como el que tienen allá. Es súper importante que eso se valore y siempre se comunique, ¿cierto? Eso hay que mantenerlo como parte de los ejemplos, de los casos de éxito a nivel de regiones. Respecto al equipo en Startup Ciencia, el equipo mínimo se integra por 3 personas, un director de proyecto, un gerente de proyecto y un personal científico técnico. El director de proyecto, pretendiendo que se sumen cada vez más personas del mundo de la academia, exigimos 20 horas a la semana, que es significativamente menor con respecto a la dedicación que requeriría un equipo de emprendimiento, ¿cierto? Que ojalá fuera full time, y en ese caso se lo traspasamos al gerente de proyecto. Esa persona debiera estar las 40 horas a la semana. En el caso del personal científico técnico, como es de base científica y tecnológica el emprendimiento, también le pedimos una dedicación bastante alta, de 40 horas a la semana. Las actividades que se pueden financiar están destinadas al desarrollo de la tecnología y la validación, por supuesto, actividades para la protección de los activos intangibles, que eso es propiedad intelectual, actividades necesarias para la validación comercial y de negocios. Si el proyecto va avanzando en sus RLs, vamos a ir avanzando en la pertinencia de actividades más ligadas al mundo de la comercialización y de los negocios. Y también los proyectos podrán considerar, por supuesto, mentores que visualicen, que ayuden a visualizar el direccionamiento del proyecto hacia el mundo o hacia actividades de negocios o de internacionalización, ¿cierto? Por ese lado también es súper importante que los equipos se fortalezcan respecto a eso. Los ítems de financiamiento, por una parte está el gasto en personal, donde se financian sueldos por los 12 meses de hasta 2,6 millones de pesos bruto, para una dedicación completa de 40 horas a la semana. Eso independiente del rol que tengan los integrantes del equipo en el proyecto, es decir, director, gerente o personal científico técnico, ambos van a acceder hasta 2,6 millones de pesos mensuales y en ese sentido tenerlo como parte de la estructura de financiamiento del equipo es súper importante y atractivo también para ustedes. En el equipamiento, el proyecto podrá considerar el financiamiento de equipos especializados para la propuesta por un tope de hasta 40% total del subsidio de ANIT, es decir, cerca de 52, 53 millones de pesos van a poder destinar a la adquisición de equipamiento. Tema parecido respecto a infraestructura, son obras menores y ese 10% también es parte de un tope y lo que hace es adecuar la instalación de ese equipamiento en el espacio físico que el emprendimiento está destinando y por lo tanto esa obra menor le permita en el fondo dejar lo mejor instalado y configurado el equipamiento para efectos del proyecto que quieren desarrollar. Respecto a gastos de operación, no tenemos tope. Ahí pueden subcontratarse un montón de servicios o adquirir un montón de recursos para el proyecto. Lo único que pedimos es que cuando estén subcontratando aspectos muy ligados al tema científico y tecnológico, que se asegure el proyecto de a quien le compra ese servicio quede instalado después como una capacidad de la EBCT. No ha pasado que esos subcontratos de repente terminan en nada y se transforman más bien en un problema más que en una mejora para la empresa. También tenemos el mismo esquema en la postulación de presentar el proyecto a través de un video. Ese video tiene la misma lógica del que les presenté anteriormente, funciona súper bien para efectos de conocer al equipo y los desarrolladores de la tecnología. Y es parte, en este caso, de Startup Ciencia, es parte de la información o de los documentos para la postulación, pero no es parte de la evaluación. En el caso de Vue, es parte de la evaluación. Los criterios de evaluación son 4 también, muy pragmáticos y muy ligados a lo que son las EBCT. Por supuesto, haciendo el énfasis en que la base científica y mérito tecnológico y grado de diferenciación es lo que queremos que se busque y se pondera, por supuesto, con una mayor proporción. Los formularios están orientados a describir ese problema que ustedes van a abordar como propuesta, las causas y fundamentar su magnitud, transformar ese problema en una estimación de un mercado y un volumen de negocios que les permita a ustedes estimar la oportunidad. La base científica y tecnológica y características técnicas de la solución también son puestas en valor, ¿cierto? Detallar ese grado de novedad para Startup Ciencia Fundamental es el corazón del proyecto. Compararse con la competencia también es parte de los niveles de madurez de una estrategia de negocio, por lo tanto se va a solicitar
En cuanto a la base científica y tecnológica, que es nuestra principal foco respecto a este instrumento y por qué la NID lo tiene en esta etapa, es justamente lo que queremos ir potenciando. Respecto a las etapas siguientes de la startup, en la formulación del proyecto ustedes van a describir cómo se va a desarrollar y validar esa solución, qué metodologías o qué pruebas van a realizar para avanzar en los TRL, por una parte, pero además de los TRL, cómo van a avanzar en la estrategia de negocios y básicamente en el modelo de negocios y en la propiedad intelectual, que forman parte sustancial de esa estrategia de negocio, y en la estrategia de acceso a financiamiento complementario. Siempre van a estar necesitando financiamiento y recursos adicionales para poder validar la idea de emprendimiento o de proyecto. Y por lo tanto eso hay que ponerlo en juego también dentro de la redacción del formulario. Y por último, ¿quiénes son los emprendedores que van a estar a cargo de esta solución innovadora? Porque ustedes son los llamados a desarrollar este proyecto desde Chile. Normalmente, al depositar estos proyectos en personal que tiene un conocimiento, tiene un grado de formación eh, a nivel de doctorado o a nivel científico-tecnológico superior, son equipos expertos. Muchos de ellos se consolidan con profesores o investigadores que tienen una larga trayectoria en líneas de investigación y por lo tanto terminan siendo los expertos nacionales y muchas veces son expertos internacionales en las materias y por lo tanto eso tenemos que ponerlo a disposición de estos proyectos de base científica y tecnológica. Y eso es importante también que lo reflejen al momento de postular, porque ustedes son los llamados al desarrollo de esas soluciones. Eso a nivel de Startup Ciencia, solamente una estadística resumen hacia el final de la presentación, un poco cómo ha sido la trayectoria de nuestros emprendimientos de base científica tecnológica. Hoy día estamos reentregando recursos por más de 11.000 millones de pesos para las startups, casi 85 startups por año. Por lo tanto, la invitación al mostrarles estos números es que comiencen, si es que son estudiantes, por el camino del emprendimiento a través de View, si es que ya tienen la empresa creada, visualicen a través de esta diapositiva las grandes oportunidades que tienen para fortalecer la empresa de base científica tecnológica en etapa temprana a través de la asignación de estos recursos y un poco visualizar cómo se han ido comportando estos proyectos desde el punto de vista de la adjudicación, ¿cierto? Ahí están las notas, hay un promedio de notas comparadas año 2023, año 2024, cómo se evalúa en promedio la capacidad del equipo de trabajo, cómo se evalúa, y no hay mayores diferencias, ustedes pueden ver que es el mismo gráfico prácticamente entre el concurso 2023 y 2024 y el 2025 fue el mismo. De hecho, creo que son las mismas notas. Siempre está la brecha en la estrategia de desarrollo y validación y de negocio. Siempre visualicen eso como un aspecto a fortalecer dentro de los emprendimientos de base científica tecnológica. Hemos ido creciendo en emprendimientos liderados por mujeres, sí, sin duda, pero hay que seguir trabajando. Todos estos incentivos y mecanismos que hemos ido impulsando a través de las bases son fundamentales que los vayamos manteniendo para que generar esta paridad. Respecto a los sectores tecnológicos, también acá para que ustedes puedan visualizar, tenemos prácticamente todos los sectores tecnológicos en postulaciones, pero hay dos que lideran, ¿cierto? Inteligencia artificial y biotecnología. Son referentes ya a esta altura de Startup Ciencia y también son referentes a nivel de las estadísticas de la ANIT. Así es que esa área que en su minuto parecía como novedosa de inteligencia artificial, tempranamente pasó a ser líder en esta materia. Por lo tanto, es importante que ustedes la conozcan y un poco tengan una radiografía a través de estas estadísticas. En cuanto a áreas estratégicas y de desarrollo, también es bastante amplio. Salud y tecnologías de información, agropecuaria, alimentos son las que lideran básicamente las postulaciones. El origen del emprendimiento de las startups, miren la proporción de universidades, este es de la estadística del 2024. Está la Católica y está la UDEC liderando. Eso es súper importante volver a reflejarlo y volver a motivar a los equipos que vienen detrás, ¿cierto? Que están comenzando esta carrera de emprendimiento. Los TRL también, que son los declarados en la entrada y esperados, o la expectativa que se tiene hacia el final de la ejecución del proyecto, también es súper bueno tenerlo porque nos va a permitir construir una hoja de ruta en torno a la madurez de la tecnología. Lo mismo con la propiedad intelectual, lo mismo con la estrategia de negocio. Eso de las notas no es tan atractivo ahora. Macrozonas, esto es importante verlo también. La región del Biobío pertenece a la macrozona centro. Y ahí es importante ver cómo la estadística también está
centro-sur, perdón, está reflejada, ¿cierto? Que es la segunda macrozona con mayor emprendimiento a nivel nacional. Y eso básicamente responde a la región del Biobío. Ahí sí. ¿Ven? Entonces eso es importante reconocerlo, reflejarlo, y actividades como esta en el fondo nos permiten seguir incrementando esa sofisticación de la matriz productiva y de emprendimiento que se está generando en la región del Biobío. Por acá está la región del Biobío, ¿ven? Es la que está con mayor proporción respecto a las demás. Y miren el número de postulaciones, también se dispara. Un poquito más atrás viene Valparaíso, que es la otra región de la macrozona centro, con alta actividad a nivel de emprendimiento de base científica tecnológica. Eso. Ahí ya es la última PPT, Oscar, y ya disponible para las preguntas. Súper. Muchas gracias, Esteban. Y vuelvo a agradecer también a Cristian que nos presentaron. Oye, primero voy a dar espacio a quien quiera hacer alguna consulta con micrófono, y si no, doy paso al chat. Dale, Ricardo, ningún problema. Sí, sí, disculpa, Esteban, con respecto a lo último que estuviste, ¿a qué se entiende por analítica avanzada, particularmente como área? Es parte de las áreas que tenemos clasificadas en estos sectores. Está dentro de lo que puede ser quizás del paraguas de inteligencia artificial, y tiene que ver con herramientas de análisis de información o de datos, que forma parte de una de las disciplinas que hay que ir diferenciando. Fue un trabajo para nosotros también, Ricardo, entender toda la amplitud que significaba lo que era inteligencia artificial. Y dentro de todo empezamos a ir a través de esta herramienta de sectorización de tecnología, ir, ir diferenciándolas y cómo cada una va contribuyendo de manera específica. Así que eso es importante verlo. Te puedo compartir quizás, o a través de Oscar, compartirles desde dónde nos estamos basando para esa clasificación. Siempre es importante tener más información respecto a esto. Súper. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta con micrófono, o doy paso ahí al chat? No, ya voy al chat. Pablo Jorquera pregunta sobre los requisitos para pasar a la siguiente etapa, o qué hitos se deben cumplir en el Semilla Expande. Entiendo que Cristian respondió acá abajo que se debe realizar un crecimiento en ventas netas de la solución, producto o servicio, de al menos un 20%, considerando un mínimo de 4 millones de pesos, ya, de crecimiento de estas mismas ventas, logrado en los últimos 5 meses calendarios anteriores al mes de postulación a la extensión. Entiendo que esa sería la respuesta, Cristian, ¿cierto? Sí, básicamente es medir el aumento de ventas netas de un 20%, y para medir eso se toma en cuenta em, los 5 meses previos a la postulación, el promedio de esa como base. Perfecto, súper. Eh, en esta misma línea, ¿cuándo se estimaría que estaría disponible la convocatoria Semilla Expande y también la Semilla Inicia? Preguntan aquí también. Hay una línea Semilla Inicia que va a estar abierto en noviembre, y el Semilla Expande no está actualmente en calendario. Lo que sí que está abierto es un Semilla Expande intermediado, que está más bien orientado hacia las instituciones como la incubadora, para que ellos puedan financiar, puedan postular y posteriormente, a través de diferentes llamados, financiar proyectos de Semilla Expande. Pero actualmente no está en el calendario. Súper. Em, Miguel Sotomayor pregunta, no me queda claro a qué se refiere a los proyectos no postulables, perdón, para Semilla Inicia, respecto a los que en materia prima. ¿Cómo se puede desarrollar prototipos o ideas sin acceso a ese material? Sí, lo que pasa es que en líneas generales los proyectos lo que financian son recursos humanos, gastos operacionales, donde están la compra de materia prima, insumos, gastos de inversión y gastos administrativos. Y hay que tener en consideración un poco que esta línea lo que busca básicamente, principalmente, es que ustedes puedan validar técnicamente su producto y comercialmente. Por supuesto, se pueden comprar insumos, pero los insumos están orientados a temas de validación, prueba y ensayo. A lo que se refiere un poco esa restricción es que no puede ser solamente un proyecto que busque comprar materia prima o para comercializarla o para producir este producto sin tener pruebas ni validaciones.
Y también, por ejemplo, el hecho de comprar equipamiento. Por ejemplo, la innovación no puede centrarse en la compra de una máquina. Por ejemplo, puedo comprar una máquina muy sofisticada, de un servicio que no está presente, pero yo básicamente presto el servicio con esta máquina que compré. No hay desarrollo, prueba y ensayo de un nuevo producto o un nuevo proceso. Pero se puede comprar materia prima, pero orientada a los procesos de validación técnica y comercial. Súper, muchas gracias, Cristian. José Carrasco, sí, te vamos a enviar o vamos a enviarle a todos la presentación online. Y va a estar disponible también en nuestro enlace de YouTube. Francisco Saavedra nos consulta, hay fondos hoy activos que no aparecen en Corfo. ¿Por qué es eso? Me Sí, refiero, me imagino que es por el calendario que tú sí, es dispones. Francisca. Perdón, Francisco Em, Saavedra. Sí, en el caso nuestro de la región, nosotros tenemos una página que es fomentobiobio.cl y ahí nosotros publicamos los calendarios de las convocatorias regionales. Y eso un poco marcamos esa diferencia porque las líneas de financiamiento regional vienen tanto con financiamiento Corfo como con financiamiento del gobierno regional. Y algunas veces esas convocatorias no aparecen en la página de Corfo en el listado, eso es. Pero básicamente las páginas que uno debería revisar en el caso de las convocatorias regionales de BioBio van a estar en Fomento BioBio y las que son nacionales van a estar en la página de Corfo Nacional. Muchas gracias. Ahí aprovecho también de complementar que cuando hay financiamientos de otras regiones van a estar respectivamente en los comités de cada región. Maritza nos consulta, aquí va para Esteban. Si estudio en INACAP, ¿cabe en categoría View? Y si no, ¿cómo puedo postular? Exactamente, si pueden postular, de hecho anhelamos que postulen más desde los IP y los CFT. La convocatoria de View ya ocurrió en marzo, la próxima va a ser en marzo del 2026, así que ahí estar atenta a la apertura de ese concurso y como institución admisible están las instituciones de educación superior. Lo que debieran visualizar es que está acreditada, sería si es de pregrado, debieran tener en cuenta ese aspecto, pero de todas maneras, bienvenida que puedan postular. Continuamos aquí también para Esteban, Maritza. Soy una empresa en categoría de BCT, pero no estudio en las universidades que están dentro del ranking. ¿Cómo puedo formar una colaboración con una universidad o contratar sus servicios para acceder a un fondo de ANIT? ¿Cuál es el proceso para hacerlo? Ya, este proceso va a depender de la ruta que ustedes tengan como emprendedores. No hay una regla, digamos, para establecer esas alianzas. Lo que yo les puedo sugerir respecto a la experiencia que tengo es que, dada la necesidad o la brecha que ustedes tengan en lo tecnológico, es importante que se acerquen a instituciones que tengan esa expertise. Por ejemplo, desde la Universidad de Concepción podrían, por supuesto, tener algún nivel de vínculo y por lo tanto ahí que el área de emprendimiento o la oficina de transferencia pueda abrir las puertas para poder hacer ese enlace de ese emprendimiento para buscar esas capacidades es un primer paso. Luego de eso, fortalecer ese servicio que van a adquirir por parte de la universidad o esa alianza a través de profesionales desde la universidad que puede hacer parte del desarrollo de la estrategia de desarrollo. Eso sería como una primera etapa, para efectos de fortalecer la base de I+D. Y nos queda, bueno, al menos la última pregunta acá en el chat, también para Esteban. En el View, ¿la propiedad intelectual se comparte con la universidad? La propiedad intelectual se comparte con la universidad, pero las bases aseguran al menos un tercio de esa propiedad intelectual para el estudiante. Por lo tanto, ese modelo no lo hemos cambiado nunca. Desde que se originó el BIO estamos en ese proceso. Ya ha ayudado un montón a que después los emprendedores, al crear sus empresas, tengan un nivel de negociación o un poder de negociación respecto a esa propiedad intelectual. Y no sean instrumentos nomás del proyecto, sino más bien que sean parte del conocimiento, en este caso materializado o capitalizado a través de una patente. Eso es fundamental a la hora de las EBCT más tempranas. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Con esto ya estaríamos ok con la sesión, no hay más consultas y en el caso que hubiera, nos pueden hacer llegar y ahí vamos a tratar de canalizarla a través de Esteban y Cristian. Oye, les quiero dar muchísimas gracias a ustedes, Cristian, Esteban. Cristian, subdirector de Innovación y Emprendimiento de Corfo Biobío, Esteban Zapata, jefe de Transferencia y Emprendimiento de la NID. Agradecerles por esta instancia. Les vamos a compartir a todos, como les comentábamos, las presentaciones y el enlace de esta grabación en YouTube. Atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a visibilizar este webinar. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, 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 que muchas estén Chao, muy que estén gracias. bien. bien.